Feliz, feliz día, benditos y benditas de Dios. Esto es tremendo. No se me vayan, no se aparten, conectados allí, no se aparten. Aquí estamos en sintonía en este hilo espiritual, para la gloria del Dios y Padre eterno, en el nombre de su Hijo amado, Cristo bendito. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor, es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Feliz, feliz día, benditos y benditas de Dios. Para mí es un placer estar nuevamente hoy con todos vosotros, aquí recibiendo la divina gracia de Dios, todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Me da una felicidad grande de que Dios me haya dado la oportunidad de poder estar nuevamente con vosotros. Recibo que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Los que acaban de entrar, recuerden, no juzgue un libro por su portada. Oigamos todo el estudio y entonces después saquemos cuenta. Recordemos que un gato tiene 4 patas y una cola. Lo demás es cola. No le busquemos las 5 patas al gato. Entonces, tratemos más bien de recibir la gracia del Señor, que no es cualquier cosa. ¿Y por qué no es cualquier cosa la gracia? Bueno, cuando Cristo empezó a hablar de la gracia, lo maltrataron, lo iban a apedrear y hasta lo crucificaron por hablar un evangelio diferente. Cuando cuando los apóstoles dieron testimonio de Cristo, que ese era el que Dios había enviado, bueno, imagínate tú, también los persiguieron para matarlos. Y cuando el amado apóstol Pablo empezó a predicar un evangelio diferente al que ellos ya conocían, miren, tuvieron que bajarlo en Damasco por un cesto, por una ventana, para que se escapara, porque ya estaban en las puertas esperándolo, cazándolo para matarlo. Entonces, ¿y quiénes los iban a matar? Bueno, los falsos hermanos, los hermanos que creían tener la verdad, y como creían tener la verdad, pensaban que aquellos tenían que ser eliminados. Entonces, muy importante lo que hoy vamos a conversar. Recibo que el Señor nuestro Dios pues nos da la sabiduría para comprender todo lo que Él nos va a decir, porque acá hablamos conforme a lo que está escrito. Y es el Señor nuestro Dios, y solo Él, nuestro pastor. Porque hoy se cumple la escritura del profeta Ezequiel capítulo 34, que Dios les iba a quitar las ovejas a los pastores y Él mismo las iba a pastorear. Por eso yo no soy pastor, yo no soy pastor. Y ministro lo que significa es sirviente. Yo vengo como un mayordomo de Cristo a predicarle el evangelio de nuestra, mía y tuya salvación. Eso es lo que yo vengo a hacer. No soy pastor. Mi pastor es Cristo y me pastorea a través del conocimiento de la palabra de Dios. Unos hermanos me decían, ¿bendición, esta Biblia está al revés? No, sino que esta Biblia es hebrea, con la escritura es hebrea, y entonces se escribe, o sea, contrario a como nosotros acá en Venezuela escribimos. Muy importante que nosotros terminemos comprendiendo que aquí el que te va a pastorear a ti es la palabra de Dios. Yo lo que vengo es activarte el espíritu, activar el espíritu. ¿Por qué?
Bueno, porque gracias a Dios por ti. ¿Por qué te vengo a activar el espíritu? Bueno, porque lo que está activado es la carne. La carne con sus deseos engañosos. Entonces, esta carne, ¿no? Ese deseo engañoso tiene que condenarlo dentro de nosotros. Y eso es lo que hace el verdadero cristiano. El verdadero cristiano. ¿Qué hace el verdadero cristiano? Bueno, el verdadero cristiano viene a tomar a Cristo como su ejemplo para vivir como Él. ¿Y cómo vivió Cristo? Obedeciendo la palabra del Señor. Eso fue lo único que hizo Cristo. Obedecer la palabra del Señor. Muy importante. Entonces, doy gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito por cada uno de ustedes. Recibo que el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento entra por esta ventana como ladrón en la noche a tu hogar para iluminar, dar conocimiento, luz a los hogares, disipar las tinieblas, disipar también las cosas que ignoramos, y recibo en el amor de Dios que se activa la salud física, económica, moral y espiritual a través de tener un corazón dispuesto a Dios para servirle. Porque el único atraso que tiene todas las personas es la falta de conocimiento. Recordemos lo que nos decía nuestro Señor Cristo bendito ayer por el Espíritu Santo en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo perece porque a los sacerdotes le faltó conocimiento. Entonces es muy importante que los ministros seamos competentes. O sea, el siervo de Dios, el sirviente, tiene que comprender que venimos a prestarle un servicio a Dios, un servicio. Y este servicio tiene que ser totalmente gratuito. Esto es de amor. Esto no tiene que ver nada con entre los mismos hermanos, el mismo lazo de amor, como lo decía ayer nuestro Señor en el estudio que nos daba, de que no debemos ya pagar los diezmos. Entonces, sino que en el amor se ayudan unos con otros. Imagínense ustedes un vecino, familiar, amigo, cualquier persona que esté pasando una leve tribulación momentánea, y tú la apoyas y tú la ayudas y tú le acompañas en su dolor, en su tristeza, en su angustia. Eso lo haces tú, eso lo hago yo, eso lo hace cualquier persona. Mira, que tenga el espíritu activado. Solamente el bueno es Dios. Y cuando Dios se manifiesta en vosotros, es un olor fragante a Cristo Señor nuestro, en tu bondad, tu mansedumbre, tu tolerancia, tu amor, tu perdón, esa honradez, esa caridad que parte de todas estas cosas buenas. Eso es lo que deja ver que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Ahora bien, ¿cómo reconocer a los falsos hermanos? Así se llama el estudio de hoy. Es muy importante que busquemos la Biblia, que busquemos un cuaderno y que busquemos el bolígrafo. Y entonces anotamos en el cuaderno cómo reconocer a los falsos hermanos, ¿verdad? Lo anotamos ahí. Y vamos a ir colocando las citas bíblicas. ¿Y qué vamos a tener después? Un estudio. Un estudio donde usted le va a decir al pastor, cura, sacerdote, pero aquí la Biblia dice esto. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir esto si aquí también dice esto? No, pero esto es lo que funciona. No, tenemos que ver que en la Biblia está escrita de pasado, presente y futuro.
En la Biblia hay cosas que todavía no se han cumplido, hay cosas que estaban aconteciendo en el momento que el escritor estaba, valga la redundancia, escribiendo, y hay cosas que se habían ya escrito del pasado, de la historia. Lo mejor que debemos hacer para comprender las escrituras es tener las Sagradas Escrituras y tener un diccionario. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que con el diccionario vamos a buscar de lo que se está refiriendo la palabra. Hoy vamos a hablar de reconocer a los falsos hermanos. Entonces vamos a buscar la palabra falsedad, vamos a buscar la palabra mentira, vamos a buscar la palabra veracidad, ¿verdad? Y vamos a buscar la palabra también hipocresía. Tú tienes que buscarlo en el diccionario estas palabras. ¿Por qué? Porque nosotros, primeramente, para sacar la espiga que está en el hermano, tenemos que sacar la viga que está en nuestro ojo. Por eso es muy importante, como dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, que con espíritu de mansedumbre corregir a los que se oponen, corregir a los hermanos, no vaya a ser que nosotros también seamos tentados. Aquí, con este estudio, nosotros no estamos diciendo todos los hermanos son falsos, en ninguna manera. El amado apóstol Pablo, por el Espíritu Santo de Dios que está en él, nos va a decir si alguno de nosotros es un falso hermano. Si alguno de nosotros tenemos que autocriticarnos a nosotros mismos e indagar si estas cosas están en nosotros para poder nosotros ser ejemplo a los demás, porque la mejor predicación que hay eres tú mismo. Es la mejor predicación que hay. Tiene que la gente ver un cambio en ti, tiene que ver que las cosas pasadas quedaron atrás y que eres una nueva criatura en Cristo. Y tienen que ver que verdaderamente te estás esforzando en que ese cambio en ti se manifieste. ¿Por qué? Porque primero es lo animal y luego lo espiritual, como está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 42 al 49. Ahora bien, cuando buscamos la palabra falsedad, significa fraude o engaño. Cuando buscamos la palabra mentira, significa que no es verdad. Cuando la buscamos la palabra veracidad, es la cualidad de lo que es verdadero o veraz y está conforme con la verdad y se ajusta a ella. Es un valor moral positivo que busca la verdad. Recordemos que cuando Cristo estaba siendo juzgado por Poncio Pilato, él llegó y le preguntó, ¿qué es la verdad? Y Cristo no le respondió. ¿Por qué? Porque él era la verdad. El testimonio que él daba era la verdad. Lo que él hacía daba testimonio de que Dios o el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Gracias a Dios por todos ustedes. Entonces es muy importante que nosotros seamos transformados. Mucha gente ya no cree ni quiere creer. De hecho, juzgan el libro por la portada. Solamente al ver que este pastor, ay papito, entonces ya no están creyendo y cada día van a creer menos. Por eso ha venido la palabra de Dios, o sea, el Espíritu Santo, el Consolador, como está escrito en Ezequiel capítulo 34, a él mismo buscar las ovejas del Señor y él mismo, ¿verdad?, instruirlas. Él mismo va a llevarle la palabra a sus ovejas y él mismo las va a transformar. Él mismo las va a salvar para que se cumpla Efesios capítulo 2, versículo 10. Que Dios mismo, no nosotros, Dios mismo es el que está haciendo en nosotros la buena obra. Yo clamo, Abba Padre, yo doy gracias a Dios por eso, porque se cumple también la escritura que dice, mal es el hombre
que cree en otro hombre. Aquí tenemos que creer en el Dios invisible, inmortal, o sea, en la palabra de Dios. Usted agarra la escritura, usted se pone a indagar, a escudriñar, y estoy seguro que Dios le va a revelar muchas cosas. Agarre lo malo, deséchelo, deseche lo malo, recoja lo bueno. Usted no ve que si usted agarra lo malo de la Biblia, usted quiere es que eso sea para otra persona y no para usted. ¿Por qué? Porque si no fuera así, entonces no culparan a los demás de pecado. ¿Ve? Pero es muy importante que usted agarre todo lo bueno que está en la Biblia para usted, pero también se lo dé para sus hermanos. Bendecidos con toda bendición. Bendito, bendita, feliz y hermoso día. Siempre una actitud positiva. Mira, aún en la tribulación, en la angustia, en el hambre, en la desnudez, usted siempre está brillando aún más que el sol. Gracias a Dios por ti. Bendecido, bendecida. Gracias a Dios por esos hermosos regalos. Otra palabra que tenemos que buscar en el diccionario es hipocresía. Hipocresía. Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen. Fingimientos o cualidades contrarios a los que verdaderamente se tienen. O experimentos. Muy importante. Fingimiento de cualidad o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen. Fíjate, si nosotros estamos entre los hermanos y la palabra del Señor dice, amaos unos con otros, eso es lo que debiéramos de hacer todos. Si no, estaríamos participando de la hipocresía. ¿Qué tiene que hacer un ministro competente? Tratar de hacer lo que hizo Cristo, cerrar la boca y apartarse. El sabio sabe que va a hacer el mal y se aparta. Y listo. Cuando se calmen las cosas, entonces simplemente se puede oír o llegar al acuerdo. Recuerden que donde haya dos de acuerdo, ahí está el Espíritu de Dios activo. Ahora bien, ¿qué culpabilidad tiene el hombre? Por ejemplo, usted, hermanito, que está yendo a la congregación, que apenas va a buscar de Dios, ¿qué culpa tiene usted de lo que le están enseñando? O sea, ¿qué culpa tiene usted? Usted va a la iglesia porque usted está buscando de Dios. Y usted quiere oír al ministro porque se supone que el ministro debe tener ese hilo espiritual con Dios y que en esa comunión que él tiene con Dios, pues lo puede orientar para que usted en su leve tribulación momentánea sea salvo o salva. Por eso es que lo hace. Va a buscar de Dios. Ahora bien, si la información que el ministro, o en este caso, sacerdote, cura, pastor, etcétera, como se llamen, se la está dando errada, entonces en vez de acercarlo más a Dios, lo está alejando más de Él. Recuerde que Cristo mismo daba testimonio diciendo, guía de ciegos, porque si el guía es un ciego a lo que cae en el hueco, todos los que van con él caerán en el mismo hueco. Entonces, es muy importante que nosotros, los siervos, los amigos de Dios, aquellos que digo, el Señor no la llamaré ya mis siervos, sino amigos, pero nosotros, por la humildad, pues nos consideramos al servicio del Señor. Y como su amigo, nosotros le venimos a servir al Señor. Así que cuando nosotros escudriñamos las Escrituras y primero lo ponemos sobre nosotros, para después ponerlo sobre el hermano. Si no lo ponemos primeramente sobre nosotros, no estamos siendo competentes.
No estamos siendo competentes. Aquel fariseo que estaba delante, orándole al Señor y diciéndole, mira, yo doy mis diezmos, yo participo en todo, yo soy bueno, yo tal. Ese no lo tomó Dios en cuenta tanto como tomó en cuenta al que estaba muy atrás, que decía, no soy digno de acercarme, me siento que verdaderamente eres demasiado para mí. De ese que tenía ese corazón dispuesto fue el que Dios tomó en cuenta para ponerlo como ejemplo a nosotros los que se llaman pastores, curas y sacerdotes, pero sobre todo a los ministros de Dios. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que entender, los siervos de Dios, los ministros, para ser competentes, es lo que está escrito en Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 21 al 23. Ese mensaje es para los sacerdotes, curas, los maestros, los ancianos, los pastores, los ministros, para que sean competentes. El Señor le está diciendo, el que no hace la voluntad de mi Padre no entrará en el reino de los cielos. Y así me dirán en aquel día, Señor, yo por ti he predicado. Y otros dirán, Señor, yo por ti eché demonios. Y otros, Señor, yo he hecho milagros en tu nombre. ¿Cómo es que no voy a entrar? Y el Señor dice, yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no andan conforme a la verdad del Evangelio. Y eso, ¿por qué? Porque están con una hipocresía, diciéndole a los demás, hagan esto, pero ellos mismos no lo hacen. Por eso yo tengo que esforzarme más cada día. Y me ven haciendo esto y me ven haciendo aquello y todo lo demás. Y yo todos los días agarro mi piecito y trato de encaminarlo en el camino del Señor. ¿Ve? Como en el primer amor. Hacer todo por de quien estamos enamorados, bien sea el hombre de la mujer o la mujer del hombre. Entonces, así nosotros, la iglesia, con Cristo. Muy importante. Gracias a Dios por ti. Bendito y bendita del Señor. Ahora bien, después que ya nosotros tenemos todos estos conceptos y sabemos, entonces nos vamos a Romanos en el capítulo 1, 18 al 28, pero lo pueden leer hasta el 32, que es pero súper buenísimo. Romanos capítulo 1, 18 al 28. Dice así, porque la ira de Dios, fíjate, la ira de Dios no te está diciendo la bendición de Dios. Te está diciendo porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, no contra toda justicia, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay hombres que están deteniendo con injusticia la verdad. No dan su brazo a torcer y piensan que se la pueden estar comiendo. Bueno, para que tú sepas si nos la estamos comiendo, tenemos que mirarnos al espejo y no hacer lo que decimos a otros no hagan. Así de fácil. O sea, esforzarnos, dar testimonio por nosotros mismos. Estar metido en las cosas del Señor 24/7. Ok. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿De qué hombre habla aquí el amado apóstol Pablo? Pablo está hablando de los sacerdotes, de los ministros, de los curas, de los pastores, porque ellos son los que supuestamente deben conocer la verdad. De ellos está hablando el amado apóstol Pablo. Entonces dice, de los hombres
Entonces dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque son los únicos que conocen la verdad. ¿Quiénes? Los sacerdotes, curas, pastores, tal. Supuestamente. Todos tú le preguntas y ellos tienen la verdad. Bueno, si tienen la verdad, entonces ¿por qué hacen lo contrario de lo que está en las Sagradas Escrituras? No debieran. Por eso es fácil para ti hoy, bendito, bendita de Dios, conocer quién tiene la verdad y reconocer a los falsos hermanos. Ahora bien, mira como dice en Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque lo que Dios se conoce, les es a ellos manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, el sacerdote conoce a Dios, el pastor conoce a Dios, el anciano conoce a Dios, el ministro conoce a Dios. Ellos conocen a Dios. Por Dios, ¿cómo me van a decir que no saben lo que conforme a lo que está escrito y hablan de algunas cosas de eso? Entonces mira aquí, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Usted está activo ahí? Muy importante que tú estés activo. Fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios, diga Dios, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas creadas por los hombres antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjate una cosa, querido hermano, querida hermana. Háganse una pregunta. Yo estuve en una católica, apostólica y romana desde mi niñez hasta mis 38 años, porque los padres y los padres de mis padres y los padres de mis padres por generación estuvieron en esa congregación. Así que la educación espiritual que nos venían dando era de esta congregación. Pero esta congregación, a pesar de que es la más antigua, es la que comete un error más grande. Y aunque ahora hace poco el mayor de los sacerdotes, porque no voy a decir el nombre, el mayor de los sacerdotes de ellos, el pontífice, el más grande de todos ellos, resulta que estuvo diciendo, y lo pueden buscar por acá, por este medio, que no se debía de adorar imágenes. Él lo dijo y sale por TikTok. Que este hombre dijo, este sacerdote con un cargo muy elevado dentro de su congregación, dijo que no se deben adorar imágenes. Ahora bien, muchos de los sacerdotes de esa misma cadena religiosa se opusieron a lo que él decía, que no era así como él decía.
Este más bien está tratando de por lo menos dar su brazo a torcer. Y estos le echaron otra vez la burra para el monte, como se dice. Pues resulta que el amado apóstol Pablo aquí en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 23, está diciendo, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, no se puede corromper la gloria de Dios, en semejanza de imagen de hombre. Ejemplo, la imagen, como acá en Venezuela, del doctor José Gregorio Hernández. La imagen de María, la estatuita de San Pedro, San Pablo, San Ignacio, etc. Entonces agarran la imagen y se arrodillan delante de ella para venerarla. Le compran un velón, una vela. De hecho, en la misma congregación, cuando tú entras, hay muchos veloncitos debajo de la imagen para que tú enciendas una luz. Pobrecitos, ellos lo entienden, que ellos no tienen luz. Sí, esas estatuas no tienen luz, por eso hay que ponerle luz. No, están siendo engañados por estos falsos hermanos fraudulentos. ¿Por qué? ¿Por qué un fraude? Bueno, porque resulta que la luz de María es inmensa. María no necesita veloncito, ni tú necesitas una luz como la que produce una vela, sino la luz que produce Cristo. Y Cristo, según Gálatas, capítulo 4, en el versículo 6, se te metió por dentro. No porque Él agarró y se vino solo. No, Dios lo envió a vuestros corazones. Entonces el amado apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de estas estatuitas. Léanse el Salmo 115 del 1 al 8. Tienen ojos y no ven, tienen garganta y no hablan, tienen orejas y no oyen, tienen pies y no caminan, manos y no palpan. Y todos, como estuve yo por 38 años, y todos los que la veneran, iguales a ella son. Por eso, no lo digo yo, lo dice el salmista David en el Salmo 115 del 1 al 8. La verdad no se puede tapar con un dedo, al igual que ni el sol ni la luna. Ok. Así que cambiaron de Dios la imagen, la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible. Y de aves, la paloma de la paz. Y la veneran y todo lo demás. Y de cuadrúpedos, hay regiones donde agarran un cuadrúpedo como la vaca y la honran de una manera especial, porque en esa vaca para ellos tiene un diosado, pues. Y de reptiles, como hay algunas iglesias también, que usted la puede ver también por este medio, donde agarran serpientes, ¿verdad? Yo vi una que resulta que agarraban una serpiente cascabel y la paseaban por todo por todos los hermanos y todo lo demás, por toda la congregación, y algunos eran hasta mordidos por ella. Esta doctrina, pues, tenemos que entender que es falsa de toda falsedad. Ahora bien, dice en Romanos, en el capítulo 1, que lo estamos deshojando, en el capítulo 1, en el versículo 26, dice, por esto Dios, hágase usted esa pregunta, ¿quién? Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza.
El uso natural de la mujer es la mujer con el hombre y el hombre con la mujer. Ese es el uso natural. Una pasión vergonzosa es lo contrario a eso. Ahora bien, dice, por esto es Dios el que los entrega. ¿Por qué? Bueno, porque sus padres y los padres de sus padres y los padres de los padres de sus padres por generación han adorado imágenes. Entonces resulta que la ancianita que está rezando el rosario cree que está muy bien lo que está haciendo, pero resulta que el nieto, el hijo, el nieto o el bisnieto termina cayendo en desgracia. ¿Por qué? Porque ese es el castigo que Dios le da a los padres, ¿verdad? Porque ellos no tuvieron tomar en cuenta la verdad de Dios, sino la mentira. Pero resulta que quien te llevó a todas esas mentiras fueron los falsos hermanos a quienes tú les pusiste la confianza. ¿Ves? Por eso Dios hoy nos llama para devolvernos a Él y romper esa cadena y empezar entonces a caminar en el camino nuevo y vivo que Cristo nos trazó a través del velo, o sea, de su carne, rompiendo su carne para que tuviéramos hoy este hilo espiritual con Dios. Muy importante lo que hoy se está hablando acá. Ahora bien. Audis. Saludos desde San Fernando de Apure. Va padre, saludos a la hermana Audis. Audis. Es mi hermano, Audis. El hermano Audis. Permíteme y tú me lo dices ahí. A ver, dímelo para que la amada toda oiga. Hermano Audis. Saludos desde San Fernando de Apure. Va padre, saludos bendecidos. Bendito de Dios, la gracia y la paz de mi Señor está contigo. Recibo que la mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Amén, lo recibo. Muy importante lo que hoy estamos tratando acá. Cómo reconocer a los falsos hermanos. Entonces dice el amado apóstol Pablo, por el Espíritu Santo de Dios que está en él, en Romanos, en el capítulo 1, versículo 26. Por esto Dios, tienes que entender que es Dios quien los está entregando a esa inmundicia. Es Dios. Hermano, ¿Dios hace eso? Sí, es Dios. Y aquí vas a aprender, mira, cómo es que es verdad que Dios castiga, cómo es que Dios a los hijos que ama azota, cómo es que Dios te pone la prueba y te da la salida. De todo eso vamos a ir hablando cada día con el favor de Dios, todas las tardes desde las 7 de la noche, con el favor de Dios. Por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, y cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres. Ustedes saben lo que es hombre con hombre, ¿saben cómo se llama eso? Ok, esto lo entrega Dios, porque sus padres, y los padres de sus padres, y los padres de los padres de sus padres, adoraron imágenes. Y ahí viene esa, ya ustedes saben, como ustedes la quieran llamar. Yo no les voy a poner nombre, pero ustedes tienen que reconocer que así, conforme a lo que está escrito. Usted busca la Biblia que está en su casa. En todas las Biblias aparece lo mismo. Aún en la católica, apostólica y romana, la más antigua, aparece lo mismo. No le cambiaron absolutamente nada. Si la va a buscar de las versiones que están saliendo ahorita, bueno, imagínense usted. Pero busque la más antigua si quiere conocer la verdad, para que usted rompa ese eslabón y haya una vida nueva en Cristo Señor nuestro. Pues todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos, pero también lo que desatamos aquí en la tierra es desatado en los cielos. Muy importante lo que hoy, la bendición que hoy está llevando Dios a tu vida. Romanos capítulo 1 versículo 28. Y como ellos, ¿quiénes ellos? Los sacerdotes,
que son los que guían al pueblo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Están raspados para hacer cosas que no convienen. Entonces me viene un sacerdote a decirme a mí, y entonces ¿por qué Moisés mandó a hacer la serpiente de bronce? Bueno, querido hermano, usted está tirando la piedra fuera del pote. Moisés hizo la serpiente de bronce. Dios le mandó a hacer a Moisés la serpiente de bronce porque resulta que el pueblo estaba en desobediencia y salieron muchas serpientes del desierto que Dios las mandó para que los mordiera, y cuando eran mordidos ellos tenían que correr a la serpiente de bronce para que fuesen sanados. Ahora bien, hoy en día esa serpiente de bronce usted la ve aquí, ve, en la chaqueta de los médicos. ¿Por qué? Porque es el símbolo de la medicina para la carne. La carne siempre va a estar en desobediencia y el fin de ella va a ser volver al barro de donde salió. Pero el espíritu tuyo puede hacer que esta carne mejore. ¿Cómo es eso? Bueno, que el espíritu que es de Dios, y Dios le dio la orden al espíritu para salvar al carapacho, para salvar a la carne. Ese espíritu tiene que hacer que este hombre exterior sea a imagen y semejanza de Dios. Por eso, cuando esto acontezca, el hombre durará 100 años y el que sea justo durará 100 años por su justicia. O sea, sin enfermedad, con una prosperidad económica, muy bien, y ya a los 100 años, entonces come la última cena, ¿verdad? Y va y se acuesta y se va con papá Dios, va a viajar, porque el espíritu ya cumplió lo que tenía que hacer. Pero el injusto vivirá 100 años por su injusticia. Imagínate tú cuántos dolores de cabeza. Por eso es importante que hoy despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tú tienes que hacer el trabajo que Dios te mandó a hacer. Le estoy hablando a tu espíritu, que haga del hombre exterior a imagen y semejanza de Dios. Para eso son las Sagradas Escrituras. Para eso es el Evangelio de la gracia de Dios, que es nuestra salvación. ¿Vino a salvar a quién? Al espíritu, en ninguna manera. A salvar a la descendencia de Abraham, o sea, a tu carne. Porque la carne se desvía, y cuando se desvía le vienen los problemas, tribulaciones, angustias, hambre, desnudez, todo eso para meterlo otra vez en el carril, por lo cual clamamos Abba Padre. Ahora bien, y como ellos, los sacerdotes, no tuvieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Recordemos los casos pedofilia, recordemos muchos casos que están plasmados por todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que hasta el día de hoy se siguen haciendo estas cosas porque no hay un cambio, porque no hay una transformación, porque no han entendido lo que el amado apóstol Pablo dice en su gracia. Es más, un mandamiento para los ministros es que sean casados, maridos de una sola mujer, pero que sean casados, porque si no tiene el don de continencia, él va a estar en el peligro de hacer cosas que no convienen. Entonces van a terminar cayendo en estas tentaciones. ¿Y quién sufre? El pueblo, la grey, lo que están poniendo su confianza en estos hombres que están viciados con deseos engañosos. Ahora bien, en esto se cumple lo que Dios le advirtió al pueblo de Israel, de donde viene la promesa. Lo que está escrito en Éxodo, en el capítulo 20, del 1 al 5. Muy importante que tú prestes mucha atención. Querido hermano, querida hermana, tú que estás ahorita en estas congregaciones, ten mucho cuidado. Hay una que tú entras y hablan diablo, 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 hasta que sale diablo. Entonces tú entras
buscando más bien refrigerio, buscando reposo, buscando el reposo del Señor que da reposo al cansado y al trabajado, como lo dice su escritura. Venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero resulta que no es así, sino que te atormentan. Imagínense una persona que sufra de una enfermedad como la esquizofrenia y entra a una congregación, no voy a decir el nombre, ustedes ya la conocen, y empiezan a hablarle de diablos y demonios y a saltar y a brincar. ¿Cómo cree usted que va a salir esa persona de ahí? ¿Cómo? Va a salir atormentada, va a salir más enferma, no recibe. ¿Por qué? Porque no es una buena doctrina, no es una sana doctrina. Entonces, ¿cuál es la sana doctrina? La que te lleva a la verdad. Porque la verdad te hace libre. Si tú eres libre de diablo, de demonio, si entiendes que la leve tribulación momentánea que te están ocurriendo es porque tienes que pagar conforme a tus hechos. Pero si es que yo no lo hice. Lo que pasa es que anteriormente, antes de conocer la gracia, a mí se me olvidaban las cosas que hacía. Cuando conocí la gracia, empecé a comprender que cada vez que me doy un machucón, es simplemente que estoy pagando algo que hice. Porque ahora no pongo mis manos en la cabeza, Dios mío, ¿qué hice? Ahora sabéis lo que hiciste. Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no existe la acepción de personas para Dios. Así que terminamos pagando conforme a lo que hicimos. Por eso es muy importante el Evangelio de Dios, que es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina, no una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Por lo cual clamo, Abba Padre. Muy importante lo que hoy nosotros estamos hablando aquí. Vamos a romper la cadena. Mira, ven acá, te voy a enseñar cómo romper esa cadena de mal. Ya usted sabe qué. Ok. Éxodo capítulo 20 del 1 al 5. ¿Estamos ahí? ¿Estamos conectados? Muy importante eso. Éxodo 20 del 1 al 5. Y habló Dios. ¿Quién habló? Dios. Todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto se lo estaba diciendo a nuestros antepasados. No tendrás dioses ajenos delante de mí, como a Zeus, como Afrodita. Hay muchos dioses que tenían allá en esa época. Entonces él les decía: ustedes no tendrán estos dioses delante de mí. Así que cuidadito con eso. Pero también les dijo, mira aquí, en el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo. Entonces nosotros decimos, bueno, arriba del cielo está el sol, la luna, las estrellas, ¿verdad? Las nubes. Bueno, no te vas a hacer ninguna imagen de esa, ¿ok? Con esta intención, porque él está explicando también con qué intención. Pero nosotros sabemos que hemos puesto la confianza en que así como Cristo subió al cielo, de la misma manera María, José, Pablo, Pedro y todos los profetas y los santos del Señor. Esa es la nube de testigos que se llevó el Señor nuestro Dios. Ahora bien, hay congregaciones, ya ustedes saben cuáles son, que permiten hacer la imagen de nuestros hermanos espirituales que están allá en el cielo con nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, y le hacen una estatuita, y esa estatuita resulta que la ponen en su casa y la llenan de altares, como un altar, y le ponen
estampitas, rosarios, estatuitas y todo lo demás. Y le empiezan a poner velas y velones, inciensos. Entonces resulta que creyendo que se la están comiendo, como estuve yo por 38 años y los padres de mis padres por generación, resulta que estamos haciendo mal. Porque mira lo que dice literal. Mira lo que dice. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Los que veneran y adoran a personas, ¿verdad? Como artistas, actores, presidentes, gobernadores, alcaldes, hombres que están en la tierra, ministros, pastores, curas, sacerdotes, y los veneran. O sea, no te harás una imagen de ellos, ¿verdad? Ni en las aguas debajo de la tierra, o sea, de peces, de todo lo que esté debajo de las aguas. No te harás imagen de nada de eso, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. O sea, que yo puedo tener en mi casa la imagen de Simón Bolívar, el libertador, pero del libertador de Venezuela en este caso, pero no debo de ponerle ni un velón, ni una vela, ni un ramo de flores, nada. Ahora, si llega alguien y me pregunta, ¿y quién era ese? Entonces yo le digo, ese es el libertador de Venezuela. Ese es aquel hombre que Dios le dio la potestad de liberar la nación de Venezuela y otras naciones. Entonces, lo mismo podrías hacer tú. Si tuvieras una semejanza o una imagen en tu casa de cualquier cosa, mira, y esa nube, bueno, es una nube que nosotros íbamos por allá, le tomé una foto y ahí está y se ve bien bonita y todo lo demás. Pero no le ponéis un velón, una velita, un incienso, ni sobre todo, no te arrodillas a venerarla o venerarlo delante de él. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, muy importante lo que hoy nosotros aquí estamos aclarando. ¿Por qué? Porque mi Señor y Dios Todopoderoso y Eterno no quiere que nadie se arrodille delante de una estatua. Ahora bien, para los hermanos que están en esta congregación y dicen, pero es que en el templo habían muchas imágenes. Sí, pero no puedes decir que los sacerdotes de Israel adoraron a esas imágenes, o que le prendían incienso a esas imágenes, o que le ponían velitas o velones o candelabros a esas imágenes. No lo hacían. Ellos no se arrodillaban delante de ellas. ¿Por qué? Porque eso traía problemas al pueblo, como ocurrió en el caso de Jeremías, cuando estuvo en el tiempo de Jeremías y Dios se molestó con el pueblo de Israel, los expulsó de la nación de Israel y la destruyó, entregándoselo a los babilonios. ¿Por qué Dios se los entregó? Porque ellos se subían en los techos de las casas a prender incienso y a arrodillarse delante de las estatuas y las imágenes creadas por ellos mismos. Por esto Dios se ofendió tanto que destruyó la ciudad y agarró al pueblo y lo sacó. Luego Jeremías tuvo que empezar de nuevo a orientarlos para que ellos pudieran levantar de nuevo su nación, pero limpia, pura, sin mancha, sin contaminación, sin arruga, como lo que hoy está haciendo Dios con tu casa, contigo, conmigo y con todo aquel que cree, dándonos nuevamente una oportunidad de hacer las cosas verdaderamente para agradar a Dios, el cual no solamente nos dio la vida, sino este cuerpo y lo que nos rodea, para que nos los prestó en el tiempo que estamos aquí, hasta que volvamos a casa con Él. Así que es muy importante lo que te está diciendo aquí la escritura de Moisés, que escribió en el libro de Pentateuco, en Éxodo capítulo 20, del 1 al 5, lo que Dios no agrada. Ahora bien,
cómo Dios prometió que venía un castigo por esto, también te lo voy a decir. Éxodo 20 del 1 al 5. Y habló Dios. ¿Quién habló? Dios. Estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. No te inclinarás a ellas. Literal. Busca tu Biblia. Haz lo que te estoy diciendo. Y te vas a dar cuenta que te engañaron. Que aquellos que tú creías que eran tus maestros no lo son. Permite que mi maestro, el cual es Cristo, entre en tu casa contigo y agarra todas esas imágenes y bótalas, destrúyelas. ¿Te va a costar? Sí, te va a costar. A mí me costó, no sabes cuánto. Pero, como dice la canción, me liberó, me liberó, me liberó. Yo fui libre de esa mal, ya tú sabes. Entonces dice: no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, oído aquí, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tú adoras imagen hoy, y el Señor en tus hijos, en tu nieto o tu bisnieto puede enviar lo que dice Romanos capítulo 1 del 26 al 28. Dios los envía. ¿Por qué? Por adorar imágenes, por venerar otros dioses, por venerar a las criaturas creadas por manos de hombres en vez de a Dios. Dios les da ese castigo. Por eso es muy importante que tú y yo sepamos la verdad. Y esta verdad nos va a hacer libres. Porque el único mal que puede hacer un padre sobre un hijo, una madre sobre un hijo, es no enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo jamás se apartará de él. La única iglesia más antigua de todas es la que menos permite o menos enseña a que deben de leer las Sagradas Escrituras. Porque saben que a lo que tú leas las Sagradas Escrituras va a haber un cambio, va a haber una transformación, va a haber un despertar. Por eso clamo: Abba Padre, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo cual clamamos: Abba Padre. Así que, ¿cómo? El bendecido Walter. Abba Padre conectado. Ay, qué felicidad, Abba Padre. Bendecido, te amo mucho en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Pero mi esposa es la que me está diciendo los que se están conectando y los que están conectados para que la bendecida Miriam, la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Derwin, Franklin seguramente también está ahí, Elizabeth, Lienay, Mamá Luisa, Abba Padre, Nuria, mira qué hermoso. User 68. ¿Cómo? User 68. User 68, que es tremendito. Abba Padre, bueno, recibo que Dios hoy les cambia el nombre a todos y los pone bendecidos, benditos y bendita de Dios. Es una piedrita que Dios te está dando. Esa piedrita que Dios te da, agárrala y guárdala en tu corazón. Te entró por aquí y te llega a tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque desde hoy tú estás bendecido y bendecida con toda bendición. Por lo cual clamo: Abba Padre. Muy importante lo que está el Señor hoy compartiendo con nosotros. Una felicidad hermosa para que nuestros hogares, mire, entrando a luz del conocimiento de Dios,
nosotros transformemos nuestra vida, transformemos nuestra casa, nuestros hogares, y que la luz de Dios permanezca en nuestros hogares para que no tengamos necesidad de prender un veloncito a San este, San otro. No. Además, esos santos no necesitan luz. Esos santos son luz a las naciones. Pero el único intermediario entre Dios y nosotros es Cristo, por lo cual clamamos Abba Padre. Lo decía Salomón en Eclesiastés, en el capítulo 8, versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como se hicieran. Ya va, voy a comenzar otra vez que se me fue el hilo aquí. Vamos a ver, ese hilo espiritual no se nos puede ir. Cerramos la puerta para que no se salga, y ni por la ventana tampoco. A ver, Abba Padre. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 14. Me dio pena. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justo a quienes sucede como si hicieran obras impías, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras justas. Digo que esto también es vanidad y aflicción de espíritu, le pongo yo. Queridos hermanos, el amado apóstol Pablo, según el testimonio de Lucas, de lo que dijo Ananías, hombre piadoso según la ley, a Pablo se le dio a conocer los misterios de Dios, y los ministros competentes deben acomodar lo terrenal a lo terrenal y lo espiritual a lo espiritual. Y para esto es necesario conocer la diferencia entre el evangelio de la circuncisión, o sea, el evangelio que se le dio a Pedro, y el evangelio de la incircuncisión. Al igual que tienes que saber diferenciar entre la ley de Moisés y la ley de Dios, o sea, la gracia de Dios. La ley de Moisés parte de unos 603 aproximadamente preceptos que Dios le dio a Moisés para todo el pueblo de Israel. Y los 10 mandamientos, que es la gracia que cumplió Cristo, los mandamientos que cumple Cristo, y por los que nos dice que nosotros debemos envolver esos 10 mandamientos en uno solo y amar al prójimo como a ti mismo, porque ahí se cumplen esos mandamientos. Entonces, muy importante que tú, como ministro competente de Dios, empecemos a analizar las diferencias que hay entre ellos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar frutos a Dios. Si no, no vamos a llevar frutos a Dios. Estamos en ramas que a la final van a ser secas y van a terminar como la hojarasca. No estamos sobreedificando sobre el fundamento que puso el amado apóstol Pablo de piedra, sobre el fundamento de oro, plata y piedras preciosas. ¿Ve? Sino que muchos están sobreedificando sobre madera, hoja, madera y hojarasca. Entonces, es muy importante que tú sepas dónde estás tú, que estás sobreedificando tú. ¿Por qué? Porque el problema no eres tú, el problema es la congregación. Y entonces tú estarías llevando a la congregación por un camino incorrecto y te traerías problemas para ti, porque tú tendrías que pagar por la sangre de todos ellos. Por eso es muy importante que tú y yo nos pongamos las pilas y que primeramente nos miremos nosotros en el espejo para poder después ver a los hermanos. Yo sigo adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios. ¿Ve? No me quedo ahí y no te digo, en mi fe soy perfecto, pero según mi carne siempre quiere echar la burra para el monte. Que tengo que tratar yo por el conocimiento, perfeccionarla hasta llegar a la imagen y a la estatura del Hijo de Dios
un ser perfecto. Hermano, ¿y usted cree que eso se alcance? Claro que sí, porque si no, no lo dijera las Escrituras, si no fuera una mentira de parte de Dios, ponernos a querer llegar a hacerlo y no permitir que nunca fuésemos. No creo, Dios no puede mentir, que todo hombre sea mentiroso, pero Dios verás, como dice el amado apóstol Pablo. Ahora bien, en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, dice el amado apóstol Pablo: pues pasando 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. O sea, Dios le reveló: ve y busca a Pedro. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo predicaba un evangelio diferente al evangelio de Pedro. ¿Por qué? Porque las buenas noticias de Pedro y los 12 como testigos de Cristo de Nazaret eran llevarle al pueblo: hey, Israel, este Cristo es aquel Mesías del que habló Moisés, ¿verdad? Como a Moisés tenemos que oír a este. Y el que no oiga a este Cristo será desarraigado del pueblo. O sea, al Cristo de Nazaret. Pablo trae el evangelio para los gentiles, o sea, una buena noticia para los incircuncisos, las naciones. Esta buena noticia le caen aún hasta Israel. ¿Por qué? Porque Pablo lo que nos viene a decir: mira, ustedes son coherederos con Cristo y herederos de Dios, de aquella promesa que Dios le hizo a nuestros padres ancestral Abraham, cuando le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso vemos al apóstol Pedro que dice, y escribe el apóstol Lucas en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 3, versículo 26, que Dios envió a Cristo a bendecir todas las familias de la tierra para que cambiaran del mal al bien. Esa es la bendición. Ahora bien, Pablo trae una buena nueva. Se las explicó a Pedro, Santiago, a Juan, y ellos se pusieron de acuerdo en algo. Pablo, está bien, vete tú a los gentiles y nosotros nos quedamos en la Jerusalén actual, la que está en Asia, allá en Siria. Entonces, en eso quedaron ellos. Pero resulta que como Pedro se venía también para los gentiles, entonces hubo una leve tribulación momentánea que Pablo no se podía callar, y lo agarró y se lo dijo delante de todos. Gálatas capítulo 2, 11 en adelante. Pero cuando Pedro, dice Pablo, vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Vértale, cara a cara. Esto era tremendo ahí lo que estaba pasando, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que arrastrado por la hipocresía de ellos, hipócrita, le dijo Pablo, mira esto, por la hipocresía de ellos. Entonces dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, Pablo le dijo a Pedro, cara a cara, delante de todos los que estaban ahí, hipócrita. Ahora bien, ¿por qué le digo hipócrita? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad
del Evangelio. Pedro no estaba conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos. Pablo le dijo a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, porque entonces obligas a los gentiles a judaizar. Mira qué tremendo. Pedro se estaba comportando de una forma no adecuada cuando les quiere llevar un mensaje a los gentiles, pero entonces se retrae porque llegó Santiago y en su simulación algunos judíos fueron envueltos por ella y llegaron a ser hipócritas. Qué tremendo eso. Por eso Pablo le escribe a Tito. Recordemos que Tito no escribió. Pablo le escribe a Tito una carta y le dice, Tito 1, 10 y 11, porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta como el diezmo, deshonesta lo que no conviene. Vienen y le dicen a la gente, te vas para un infierno si no vas a la iglesia a llevar a tu diezmo. Te vas para un infierno si no vas a la iglesia a participar de la ley de Moisés. Imagínate, porque eso es lo que enseña la ley de Moisés. Te vas para un infierno porque eres pecador. Hermanito, usted está haciendo mal. Todo lo que el hombre temiere, eso le sucederá. Aquí en esta congregación nadie tiene por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, 31 y 32. ¿Quién contra nosotros? Sigamos adelante. Hermano, pero miedo de que no digamos que se cayó algo y tú te asustaste. Eso es natural. Eso es natural. Pero yo no voy a poner una preocupación. Ejemplo, no que el diablo me va a llevar. No que los demonios me van a llevar. En ninguna manera. Primero porque el diablo, según Hebreos 2.14, quedó destruido. Y ese es un tema que vamos a hablar y aclarar aquí. Y si no hay diablo, no hay demonio. Si no hay diablo ni demonio, no hay infierno. Hermano, ¿y qué va a pasar con la gente que está haciendo el mal? Bueno, tienes que comenzar primero por ti, porque ya tú estás juzgando a esa gente. Si tú te pones en la boca a estar mirando a la gente porque está haciendo mal, entonces ¿dónde crees tú que vamos a llegar? Tú vas a llegar a ir a lo mismo porque ya tú lo estás condenando. Cada quien problemas con el Señor. Así de fácil. Tú no juzgues a nadie y por nadie será juzgado. Así de fácil. El Señor es el que juzga. Él sabrá qué va a hacer con cada quien. Porque Colosenses 3:25 dice, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Yo estoy aquí juzgando a los pastores, curas y sacerdotes. En ninguna manera. Yo le estoy diciendo a la congregación y a ellos mismos, hey, mosca, vamos a tener todos una misma mente y un mismo parecer en lo que Cristo nos dice, porque es Cristo quien nos está diciendo. Por eso estoy hablando conforme a lo que está escrito. Yo no le estoy diciendo aquí a ningún pastor, tú eres esto. No. Yo estoy diciendo, yo estoy enviando un mensaje de parte de mi Señor. Al que le cayó el flu, le cayó el flu. Así de fácil. Si te cayó el flu, no importa, rectifica, estás a tiempo, devuélvete al Señor. A mí me llamaban pastor y una vez llegué a la congregación y le dije, queridos hermanos, le traigo un tema fabuloso, nunca más me llamen pastor, porque nuestro pastor es Cristo y Él es el que lo está a ustedes guiando. Y es así, es Cristo por la palabra, por la palabra. Maldicho el hombre que cree en otro hombre. Eso está mal dicho. Entonces, ¿quién tenías que creer tú? En la palabra. Donde tú estés, ahí tienes salvación. ¿Por qué? Porque Dios no está fuera de ti, sino dentro de ti.
En ti hay un universo, ay papá, hermoso, maravilloso, por donde se mueve Cristo en tu espíritu. Por lo cual clamo, Abba Padre. Ahora bien, dice Pablo a Tito en 1, 10 y 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, mosca, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Hay muchos que se llaman apóstoles, hay muchos que se llaman profetas. No. Y también está escrito en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos obreros, apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Recibo que el amor de Dios está en vuestros corazones, que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel del Señor acampa a tu lado. ¡Ey! Activa ese ángel. Dios te envió el ángel, no fue que se vino solo, Dios lo envió. Así está escrito en Apocalipsis capítulo 91, versículos 10 al 12. Dios envió su ángel para que te cuide, para que te proteja, para que te libre de todo mal. Gracias a Dios por todos esos regalos, por la bendecida Zenaida, la bendecida Elizabeth, por la bendecida Miriam, la bendecida Milagro, el ministro José, el ministro Carlos, el ministro Jesús Miguel, la bendecida Elienay, la bendecida Maciel, el bendecido Amilca, la bendecida Génesis, la bendecida Milka, Jamina, la bendecida Camila, va Padre, todos activos ahí, gracias por eso, por esas bendiciones, porque esas bendiciones van a hacer que esto llegue a muchas más personas y que entre en su hogar la luz de Cristo. Porque no está entrando el conocimiento de Miguel, no. Está entrando la palabra de Dios. Y ella es la que va a dar el crecimiento en tu vida. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, por todos esos regalos, por toda esa popularidad que le están dando a estos videos para que llegue a todas las naciones. Por eso clamamos, Abba Padre. La bendecida Coro, Joy, Jay, saludos a Valeria, Victoria, todos esos benditos y benditas de Dios. A Verónica, a ¿quién me dijiste? Franklin. Al bendecido Franklin, hey, ósculo santo a mi amado, bendito y bendito, benditos y benditas de Dios. Nuria Cordero. A Nuria Cordero. User 90. A User 90. A todos esos que están ahí activos. Mira, la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Hoy se disipa toda malicia, toda maldad. Hoy lo que llega es bendición a tu vida. Hoy lo que llega a tu casa es luz. Hoy no necesitas de velitas ni velones. No, hoy el mismo Dios, como lo dice en Gálatas 4:6, mora en vuestros corazones y tú eres la luz de tu hogar. Tú eres la luz de tu hogar. Esto es maravilloso lo que está haciendo Dios hoy aquí. Dios te está enseñando dónde estás, cómo reconocer a los falsos hermanos. Dios te está enseñando, te está mostrando en su divinidad, que pongas toda tu fe, toda tu confianza en el Dios invisible, inmortal, el eterno, el todopoderoso. Y mira, en Cristo, Señor nuestro. Me preguntaba un hermano bendecido, ¿por qué siempre tenemos que dar las gracias a Dios en Cristo? Por Cristo, o sea, ¿por qué? Mira, la obra que hizo Cristo es tan maravillosa que gracias a ella hoy podemos volver otra vez al cielo. Antes que Cristo muriera, todo espíritu que salía del cuerpo se quedaba vagando en la tierra y quedaba como dormido aquí. No podía devolverse al cielo, no podía. Por eso comprendemos que el Cristo es el primogénito. Vino por aquellos pactos que Dios había hecho con el hombre.
Entonces vino Dios mismo y se formó un cuerpo. Y Él entró su espíritu en ese cuerpo y anduvo entre su pueblo. Y vino Dios y se manifestó en carne para cumplir aquel holocausto perfecto que podía culminar con aquellas leyes sacerdotales, para que hubiera entonces un cambio de sacerdocio. Y al haber un cambio de sacerdocio, naturalmente es que haya un cambio de ley. Es como hay cambios de presidente. Bueno, si se cambió el presidente, este presidente viene con otras leyes. Aquí de la misma manera con Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando murió Cristo, cuando se entregó como un cordero al matadero, Él perdonó los pecados de los hombres. Aquello que no dejaba, no permitía que el Espíritu volviera a Dios, lo eliminó. Entonces, por eso le dijo a aquel hombre que estaba a su lado, agarró y le dijo, el hombre le dijo que le pidió que él quería estar en su reino. Y el Señor no le dijo, mira, mañana vas a estar en mi reino o pasado mañana en mi resurrección. No, le dijo, desde hoy estarás conmigo en mi reino. ¿Por qué? Porque ya él lo creyó. Y como lo creyó, así es, así actúa la fe. Entonces vino el Señor y al tercer día, cuando resucitó de los muertos, se llevó toda la nube de testigos. Mira, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos aquellos que habían partido, ya sus cuerpos habían vuelto a la tierra de donde salió. El espíritu que no podía volver a Dios, lo regresó Cristo. A todos, una nube de testigos se llevó al cielo. Dice Pablo, se llevó cautivo la cautividad. Lo que estaba cautivo aquí en la tierra, se lo llevó para el cielo con él. Imagínate tú. Y tenemos ahora una gran bendición. ¿Cuál es la bendición? Gracias ¿cómo se llama? A ese sacrificio. La bendición es que hoy el Espíritu regresa automáticamente a Dios que lo dio. Y el cuerpo regresa al barro de donde salió. Anteriormente no podíamos volver a nuestra habitación celestial. Ahora automáticamente el cuerpo vuelve a la tierra de donde salió y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Algo que ha pasado entre mucha gente en el mundo es que dicen, bueno, Dios se lo llevó. Fíjate eso, Dios se lo llevó. Ahora sí, anteriormente no sabían dónde iba a estar el espíritu, porque no regresaba a Dios hasta que vino Cristo. Por eso hay que dar muchas gracias a Dios por Cristo, como está escrito en Efesios capítulo 5, versículo 20. Dar gracias a Dios en todo momento por nuestro Señor, en nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Ese es el único intermediario entre Dios y los hombres. Así que yo doy gracias por aquel, mi hermano, que entregó su vida por mí, para el perdón de mi pecado y abrirme la puerta por medio del velo que era su carne, para volver a casa cuando salga, cuando cumpla mi misión y salga de este cuerpo. Y mi familia va a quedar, pues por supuesto que van a sentir dolor y todo lo demás, pero tienen el consuelo que yo voy a estar en la presencia del Señor, al igual que todo aquel que cree, porque usted es un bendecido y una bendecida por Dios. Cristo vino a bendecirlo. ¿Dónde dice eso, hermano? En Hechos capítulo 3 versículo 26 y en Gálatas capítulo 3 versículo 9. Porque los de la fe son bendecidos. No es que vas a ser quizás algún día, no. Eres bendecido, eres bendecida con toda bendición. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te ha parecido? Ay, mamito, no se me duerma. Actívese ahí, activos ahí con la campanita. Recuerden también en buscar
esta conferencia completa por, y cuando tú la tengas ahí completica, entonces la puedes ver toda la conferencia completa, participarla. Y recuerden, darle me gusta, darle comentario, hacer un comentario, compartirlo todas las veces que puedan. ¿Eso qué va a hacer? Que esto llegue a más personas, que esto vaya a muchos hogares, que esto vaya a todas naciones. Igual que esas hermosas bendiciones que están cayendo del cielo, Abba Padre. Y recibo que como Dios es grande en misericordia y en bondad, ustedes también son retribuidos por el trabajo que están haciendo en el Señor. Cada vez que ustedes están compartiendo estos mensajes, ustedes están llevando luz a las naciones. Cada vez que ustedes están haciendo, comentando, cada vez que lo están compartiendo, cada vez que le están dando ese hermoso corazoncito, entonces resulta que ustedes están haciendo que esto entre en más hogares. Entonces, ¿qué te regala Dios a ti? Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. No te lo voy a leer ni te lo voy a decir, para que lo busques en tu Biblia. Eso es un regalo que Dios te da hoy a ti. ¿Por qué? Porque tú eres un dador alegre. Y el que da con alegría, Dios le da en abundancia. Porque la caridad es la prosperidad del judío, ¿sí? De todo aquel que ha sido circuncidado en su corazón, ya ese es judío. Porque dice Pablo, no es judío aquel que está en Israel solamente, no, sino que todo aquel que verdaderamente en su corazón cumple la ley de Dios, sea los 10 mandamientos, ya ese ha sido circuncidado en el Espíritu. Y esa circuncisión en el Espíritu lo hace ser un judío de parte de Dios y recibir las bendiciones del único Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios de los judíos, Cristo, y este resucitado, por lo cual clamamos Abba Padre. Gracias, inmensamente gracias a Dios por cada uno de ustedes, querida amada Madre Iglesia. Activos ahí, activos ahí. Gracias a Dios por todos los que tuvieron hoy y los que han tenido la oportunidad de entrar y de oír desde el principio hasta el fin. Es muy importante no juzgar el libro por su portada. Si tú oyes desde que comienza el live hasta finalizarlo, hasta el final, entonces tú vas a comprender ahí que de lo que se trata. Vas a comprender y entonces tú vas a decir, verdaderamente voy a buscar estas citas bíblicas, voy a comerme las escrituras y yo mismo voy a aprender en el Señor. Recordemos, un cuaderno, un bolígrafo, una Biblia. Anotas el título, colocas las citas bíblicas, colocas en el otro lado, empiezas el estudio, colocas el título, pon la primera cita bíblica, busca la Biblia, transcribe de la Biblia al cuaderno la cita que te diga que ya tienes ahí, luego la otra, transcribes la otra, transcribes la otra y luego lo lees todo para que tú veas tremendo estudio. Y se cumplen las escrituras que dicen Isaías capítulo 28, 10 y 11, que dice, porque mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, porque en lenguas de tartamudo y en la de Moisés y en extrañas lenguas como la mía le hablaré a este pueblo. Y hoy Dios le está hablando a su pueblo por la gloria de Dios, en nombre de su Hijo amado Cristo, bendito por el Espíritu Santo de Dios que está en mí. Y por eso clamo Abba Padre. Ahora bien, queridos hermanos, ¿cómo estamos ahí activados? Fijo que ya la bendecida Camila está buscando su Biblia, porque yo sé que ella sí tiene una, y está ahí buscando primera carta a los Corintios 15, 58, para recibir esa bendición. Y los demás ya la buscaron, ya tienen ahí su Biblia y buscaron primera carta a los Corintios
15:58. Abba Padre, Abba Padre. La buscaron, ¿verdad? Están ahí, la están leyendo. ¿Y qué dice? Ya yo les voy a decir entonces porque no me aguanto. Que Dios no es injusto para olvidar a los que trabajan en su obra. Y cuando tú compartes, cuando comentas, cuando das corazones, cuando das esas bendiciones aquí, esas bendiciones hermosas, tú estás trabajándole al Señor. Tú estás llevando, ayudando en este ministerio. Y aquí somos todos un equipo evangelístico unidos en Cristo, creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad. Porque esto no lo va a parar nadie, porque lo que es de Dios permanece para siempre. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Bueno, recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito salud para todos los enfermos. Recibo que mi amado Francesco Gael está perfecto, bendecido y brillando más que el sol. Recibo en el amor de Dios que vamos a recibir muy buenas noticias. Recibo para la gloria de Dios, en nombre de nuestro Señor Cristo bendito, que la prosperidad de Dios llega a sus hogares y que son luz a las naciones. Por lo cual clamo, Abba Padre. Papi, Padre, gracias por este hermoso momento, por permitirme compartir con mis hermanos todo ese buen consejo de la gracia de Dios. La bendecida Milagro, fijo que está activa también. Activa, bendecida Milagro. La bendecida Yajaira Coromoto, activa. Bueno, dándole compartir. Hay que avisarle a la bendecida Natalia Polanco, seguro que también está compartida. La bendecida Carmen, Simón, el ministro Simón Elías. Saludos al ministro Simón Elías. Saludos a Ignacio. Saludos a todos esos benditos y benditas de Dios. Para la gloria del Dios y Padre eterno. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Recuerden que el ángel del Señor está ahí para servirles, para cuidarlos, para protegerlos y para librarlos de todo mal, todo mal. Así que activa ese ángel. Saludo a la bendecida Mari, también fío que ya está activada ya, y el bendecido Daniel, la bendecida Miriam, el bendecido Rolando, el ministro Rolando, el ministro Daniel, al bendecido Roldan, activos ahí, Michael y Chantal, Michael, seguramente todos los que están inscritos en el libro de la vida están pasando por este lugar, porque los ministros tienen potestad de parte de Dios, como ángeles de Dios enviados a favor de los que son herederos de la salvación, de anotar esos nombres. Por eso en esta iglesia conocemos unos con otros, nos conocemos los nombres para la gloria de Dios, por lo cual clamamos a Abba Padre. Yo lo recibo. Así que por el poder que me ha conferido Dios como ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro en el nombre poderoso de mi Señor y Salvador Cristo bendito, para la gloria de Dios y Padre eterno, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, sanos de toda enfermedad. Sano, recibe sanación de parte de Dios en esta hora, en este momento. Recibe prosperidad, con toda prosperidad, de parte de Dios para tu hogar, para tu esposo, para tu esposa, para tu familia, para tus hijos. Recibo que los presento delante del Señor mi Dios con la orden que me dio Él, presentarlos limpios, puros, sin mancha, sin contaminación, como el amado apóstol Pablo me presenta a mí y a todos ustedes, como una virgen pura a Dios. Y recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una llama flamante que alumbra todas las naciones. Por lo cual clamo, Abba Padre, activa a tu hombre interior. Efesios 5:14. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos
y te alumbrará Cristo. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Por lo cual clamo, Abba Padre. Ángeles con todos ustedes. Mañana, 7 de la noche, con el favor del Señor Dios Todopoderoso y Eterno, vamos a estar acá nuevamente activos en el live de TikTok para todas las naciones. Ángeles con todos ustedes, amadas. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. No se olviden el hilo espiritual.